qué pena, ¿ya se ve? Sí, Sí, ya se ve, señor. compañero. Listo, entonces, bueno, la investigación que he estado realizando ha sido pues en base a la muerte, como ya algunos de los compañeros pues han podido evidenciar en algunas reuniones. Entonces, pues bueno, yo ya llevaba como un proceso en el cual pues ya había encontrado como ciertos puntos, ciertas aristas, ciertas ideas que me sirvieron para dar como este paso adelante, por así decirlo, en la investigación pues que estoy llevando a cabo. Bueno, no sé si algunos recordarán que primeramente yo había nombrado la investigación Kireshi, que pues traduce como muerte bella, por así decirlo. Pero pues más adelante, como les voy a explicar, me pareció que ese no era como el nombre más acertado, pues para poder englobar lo que estaba investigando. Bueno, entonces, como dice acá, Yoshi Shi, breve acercamiento a la muerte como experiencia estética y virtuosa durante el Japón del periodo Edo. Bueno, entonces primero quiero mostrarles unas aproximaciones investigativas sobre las reestructuraciones que pues llegué a hacer mientras estaba pues digamos que ampliando más los conocimientos para pues generar eh, los hallazgos. Bueno, como acá dice, voy a hacerles una contextualización sobre la muerte como objeto de estética desde cómo lo estaba planteando yo. Bueno, primero tuve que realizar acá una mirada al abismo. Eh, Principalmente pues quería abordar de una manera más amplia lo que vendría siendo el sentido de la muerte pues en Japón pues a lo largo de la historia, ¿no? Pues obviamente en este caso es con especificidad en el periodo Edo, pero pues digamos que en la actualidad, incluso pues antes de este periodo, se ha notado como ciertos elementos o factores que se unen de tal manera que puedan crear, o más bien que crearon como una tradición en base a, a este fenómeno que es pues la muerte como tal. Bueno, entonces pues me planteé la investigación desde una pregunta que era de qué manera la estética pensada y sentida desde el ser experiencial permeaba la muerte en diferentes esferas de la vida japonesa del periodo Edo. Pues se buscaba analizar cómo la estética mortuoria, que fue el concepto que me pareció como más apropiado para llamar como a esta idea, era apreciada en rituales, ceremonias, arte, observada y sentida desde la colateralidad, el impacto, el mensaje y sus implicaciones, y además de ser interactuada con el comportamiento y las acciones frente a la muerte. De esta manera, pues, traté de englobar, digamos, todos los aspectos que llegarían a ser importantes, pues, durante la vida en el Japón del periodo Edo, tomando como en cuenta los pilares fundamentales de la sociedad y el individuo frente, pues, al desarrollo de esta, ¿no? Bueno, los primeros acercamientos que realicé en la investigación fueron como muy básicos realmente, o sea, fueron como pequeñas aproximaciones sobre pues, el inmenso contexto que lleva a cabo, pues, digamos, estudiar un tema tan amplio como es pues, la vida y la muerte, ¿no? Sobre todo, pues, en Japón. Entonces, pues, inicialmente tomé estos cuatro pilares como ejes, que eran la religión, el individuo, la muerte y honor, y el samurái. Bueno, tomé estos elementos porque me parecieron que eran como factores primordiales para poder entender la muerte no solo desde un punto social, sino también desde un punto estético, un punto religioso y sobre todo un punto individual, ¿no? Sobre el cómo el individuo se llegaba a relacionar con este fenómeno desde diferentes áreas de su vida, por así decirlo. Pero pues había encontrado un problema, de que como tal, como lo estaba planteando en ese momento, no estaba tomando como los caminos que me permitirían explayar más como esta, como estos conocimientos que me permitirían llegar a como al concepto o a las ideas que quería lograr. Es decir, como se ve acá, yo tomé el samurái como un tema aislado, como un eje
de trabajo, por así decirlo. Más sin embargo, observé que el samurái está encerrado frente a otras áreas que me parecen como más grandes frente a esto, y sin embargo, el samurái llega a contener en sí todo un temario y todo como un trasfondo que enriquece pues la investigación. Bueno, entonces primero realicé una reestructuración, como se ve acá. Entonces, pues me basé, perdón, en dos puntos para poder realizar como eh, la línea investigativa. Tomé como punto de partida lo que se podría llamar mundano y finito, por no decir como lo más práctico, que viene a llegar a ser como estas cuestiones que de manera terrenal o de manera presencial, por no decir como humana, tenemos como de primera mano frente a la muerte, por ejemplo, las prácticas y las costumbres, esto cómo nos impacta y sobre todo qué colateralidad llega a tener tanto como en el individuo como en la sociedad, ¿no? Y de tal manera que me iba acercando como a esos temas, encontré que llegaba hacia otro punto, que era como lo sublime y etéreo. Es decir, aquello que no estuviera como a nuestro alcance de conocimiento y sobre todo comprensión, sino es más bien algo que se ha de pensar y analizar más como desde el sentimiento y desde el trasfondo que ya se ha venido construyendo desde tiempo atrás, por así decirlo. Pero sin embargo, encontré que aún así haciendo como esta línea de descenso hacia lo más abstracto, por así decirlo, habían varios puntos que se, se unían con elementos que podríamos encontrar como en un nivel más superficial, ¿no? Pero pues en base, esta vendría siendo como la línea investigativa, el descenso hacia la parte más abstracta y sublime que podríamos entender dentro de la muerte. Bueno, en base a esto, pues encontré tres áreas en las cuales, pues, digamos, me pareció más importante redondear la investigación y pues consideraba que eran los ejes más importantes para eh, poder encontrar como este concepto de la muerte estética en el Japón del periodo Edo. Bueno, el primero de ellos fue la religión, la base de la praxis fúnebre, pues como vamos a ver más adelante, la religión como tal fue un pilar muy importante, por no decir el más importante, pues dentro de la muerte en el periodo Edo, puesto que era como ese factor que planteaba o más bien ponía como esos parámetros de actuar y de cómo se debía eh, manejar el mundo y el individuo sobre el mismo. Por otro lado, está la estética social mortuoria, que vendría siendo como todo este aspecto social, todo este aspecto grupacional de interacción frente al fenómeno mortuorio. Es decir, cómo la sociedad y sus individuos actúan de manera conjunta en relación a la muerte, pues que llegaba a ocurrir frente a sus contextos. Pues como vamos a ver, Japón, pues a lo largo de la historia, ¿no? Ha estado pues bastante metido en guerras, en conflictos, en situaciones que al fin y al cabo terminaron siendo como caldo de cultivo para que esta estética mortuoria empezara a aflorar o más bien como a pulirse, porque esto digamos que ya viene muy relacionado con todo tipo de rituales. Y otro eje que me pareció bastante importantísimo era el individuo y su relación con la muerte desde la integridad, puesto que si bien la sociedad en Japón, ¿no? Actuaba como un ente unitario que, digamos que funcionaba en pro de optimizarse a sí misma de alguna u otra manera y digamos que alcanzar como de cierta manera la perfección. También el individuo jugaba un papel importante, puesto que era como una simbiosis, de alguna u otra manera, la sociedad implicaba al individuo para que se comportase de tal manera y se crease, ¿no? Con todo el sentido de la palabra, bajo una estructura que pudiera servir para la sociedad y pues en este caso
para que pudiese cumplir o más bien seguir de manera correcta como los protocolos mortuorios, en este caso pues con el contexto comentado. Bueno, otra aproximación que me parece pues bastante importante es la aproximación etimológica, puesto que me parece que desde el lenguaje ya se debe tener muy en cuenta los conceptos o las ideas que se quieren buscar, puesto que en el japonés pues uno va a encontrar que hay variedad de caracteres que pueden significar lo mismo, pero pero se deben usar en diferente contexto. Es decir, que un carácter no me sirve para enunciar algo en cierto contexto porque no es el más apropiado. Por lo tanto, pues, como les decía, me tocó hacer, digamos que una corrección, puesto que el concepto que yo estaba utilizando, que era kire, no sé si de pronto algunos lo han escuchado, que sí enunciaba que era la belleza, pero hacía referencia más hacia una belleza superficial, hacia algo que era finito, hacia algo que de pronto llegaba a caducar, ¿sabe? Entonces, pues, encontrando y pues buscando con contextos y pues palabras, encontré este carácter que es Yose, que enuncia la belleza y la estética, pero más desde un sentido abstracto. Por eso, pues me pareció importante utilizarlo, porque no se limita simplemente como a los aspectos más prácticos y generales de la vida diaria, como se bien podría usarse en Kire, pero en este caso me parece que ahonda en la profundidad de lo que se busca. Y pues por otro lado está el carácter Shi, que es el carácter muerte como tal, pues como vamos a ver más adelante, la muerte no es que se llegue a interpretar de manera tajante como un punto aparte, no, sino que es más como una transición, pero digamos que en Japón se utilizan este carácter más como para una escritura práctica que para usarlo en connotaciones, pues digamos que profundas, porque si ven acá, dice muerte en su expresión directa, porque este carácter a su vez significa cuatro y pues en Japón el cuatro es de mala suerte precisamente pues por este enunciado. Por alguna razón la muerte en Japón, pues no en todo Japón, ¿no? Pero sí llega a tener como una connotación pues bastante negativa, puesto que al fin y al cabo sigue siendo como algo misterioso, ¿no? Algo que pues digamos que con el tiempo ha perdido como su misticidad y sobre todo como este halo de respeto que llegaba como a encerrar. Bueno, como les había comentado, durante el Japón del periodo, pues ya venía aconteciendo cantidad de conflictos, cantidad de sucesos que, digamos que pusieron al país patas arriba de alguna manera, ya que uno de los puntos más álgidos estaba, que estaban como sucumbiendo a la sociedad japonesa era la necesidad de control. Es decir, que cada clan, antes de la unificación de Japón, estaba buscando pues tomarse todo el país y pues obviamente pues poner sus reglas. Más sin embargo, esto lo que dejó fue un montón de guerras, un montón de muertos y pues digamos que un montón de desarrollo a la hora de observar y, digamos, estudiar esta estética mortuoria. ¿Por qué? Porque si observamos en las guerras japonesas, también pues se alcanza a mirar de que están llenas de un montón de rituales, un montón de protocolos que digamos que son característicos del archipiélago como tal. O sea, no es que se puedan llegar a encontrar en regiones ajenas como Europa, aquí por ejemplo, en América. Si me hago entender, en este caso las cosas tienden a ser más como específicas, dado pues el contexto bélico. Bueno, aquí pues me pareció importante colocar un poema a la muerte. Tanto el vencedor como el vencido no son sino gotas de rocío, sino el resplandor de un rayo. Así deberíamos ver el mundo. Me pareció importante ponerlo porque me pareció que durante este tiempo la vida, pues digamos que había dejado de tener como cierto valor intrínseco por el contexto bélico, pero a su vez se le estaba tratando de dar como una importancia de sublimidad, como una intención de resaltar sobre
sobre la naturaleza, o más bien no sobre la naturaleza, sino más bien como el poder dar como cierta carga divina al deceso que, digamos, de alguna u otra manera se sentía como muy banal. Bueno, religión, como les había comentado, con los caracteres sukyo, que significa, bueno, el carácter su, que significa secta, y el carácter kyo, que significa doctrina. Bueno, anteriormente yo había limitado la investigación en cuanto a la religión a las religiones que se encontraban en el Japón del periodo Edo. Pero pues investigando y pues analizando mejor, observé que todas las religiones se basan como en una arista, como en un punto específico y primordial que es este, el culto hacia los muertos y antepasados, que termina siendo la religión más básica. Desde un principio, pues digamos que Japón fue como creando esta cultura de el respeto hacia los muertos, del recuerdo como hacia los difuntos, del cuidar pues de sus fallecidos, de tal manera que cuando empezaron a llegar como todas estas corrientes religiosas de China, de un montón de lados como la India, eh, no es que lo cambiaran, sino que esto lo adoptaron de tal manera que enriqueciera este culto pues hacia los muertos, o sea, que enriqueciera algo que ya habían creado ellos mismos. Pues este culto a los muertos se caracterizaba por una serie de parámetros, por ejemplo, el trabajo simbiótico para bien o para mal. Esto quiere decir de que las personas debían tener una relación de intercambio con los espíritus de sus fallecidos, de tal manera que o les sirvieran para obtener beneficios o en el caso negativo, si las personas llegaban a faltar el respeto o digamos que no llegaban a cumplir estos parámetros, pues digamos que no habían como ciertos tratos entre esta relación o incluso se llegaban a bueno, se creía que se llegaban a tener como acciones negativas y repercusiones por parte de los espíritus. Como dice acá, tenemos diferentes tipos de culto. El culto a los antepasados, pues es como bastante variado porque encierra el culto hacia los fallecidos familiares, a las personas que han muerto como en nuestra familia o en nuestro clan, en el caso del periodo Edo, el culto hacia los dioses, que ya son como las deidades, sí, como los dioses superiores, y el culto hacia el emperador o los espíritus de los emperadores, que es como este culto hacia la divinidad encarnada, que vendría siendo pues claramente el emperador, ¿no? Bueno, como acá dice, todos los muertos se convierten en dioses o kamis y conservan sus facultades humanas. Es decir, cada vez que una persona muere, pareciese como si se convirtiera automáticamente en un dios, pero sin embargo conserva sus facultades humanas, es decir, de que aún puede recordar, aún puede, digamos que transitar en este mundo terrenal y a su vez interactuar pues con él mismo. Bueno, este punto que es la connotación ligada a las maneras de tratar a los muertos, pues viene siendo como todas estas maneras y prácticas que se llegaron a desarrollar en base pues a cómo se debían tratar. Por ejemplo, cuando se empezaron a representar los muertos como niebla, era más como un, no digo que un símbolo, sino más bien como una colateralidad de que se haya empezado la práctica de incinerar a los muertos, ¿si me hago entender? Es decir, los plasmaban como si se convirtiesen en algún tipo de niebla o algo así, pero lo que realmente estaban haciendo prácticamente era incinerarlos. Al igual que cuando querían que el mundo de los muertos pertenecía a un espacio subterráneo, era porque ellos en un principio empezaron a iniciar las prácticas del enterramiento de los cadáveres. Y bueno, pues ya por último, pues está la montaña como la morada de los dioses y los templos, puesto que los japoneses creen o creían de que los dioses normalmente habitaban en la cima de las montañas y que por ende ahí era como los lugares más propicios para estar en conjunción con la divinidad. Por eso es que los budistas empezaron a como apropiarse de estos lugares en las montañas y a construir los templos. Bueno, el muerto como deidad, como había dicho,
tiene una permanencia habitacional en el mundo, es decir, que tiene sus facultades divinas, pero puede transitar e interactuar con este plano terrenal. Todos los muertos se convierten en dioses. Como había dicho, cada persona al morir adquiere ciertas facultades que lo elevan a un dios, por así decirlo, haya sido bueno o haya sido malo, en este caso en específico. O sea, no es que haya una diferencia entre demonio o ángel como de pronto lo hay en el cristianismo, no, sino que aquí los muertos simplemente se convierten en dioses independientemente como de su comportamiento. Y pues lo que había comentado de esta relación simbiótica, de que los muertos están como a paz y salvo con los vivos, siempre y cuando ellos, digamos, que mantengan como esta ofrenda, como este respeto hacia su recuerdo y pues como hacia su honor, que si en últimas miramos como el trasfondo, es más como un ritual para evitar que el recuerdo de los fallecidos pues se pierda, que en últimas esa vendría siendo como la muerte final, el olvido total, ¿no? Entonces, pues digamos que analizando estos conceptos de la muerte, encontré como varios puntos de una transicionalidad, más como una integridad en el espacio y también como un punto aparte y otro escalafón de vida, por así decirlo. En este caso, pues la transicionalidad de la muerte me pareció importante colocarlo, puesto que lo finito está condenado a perecer por ser ajeno a lo universal. No es un punto final, sino un estadio más hacia lo imperecedero. La muerte es solo un estadio más de la existencia universal, donde no se llega a otro espacio, sino al fondo de este. Bueno, este texto, este fragmento lo saqué de este libro, Filosofía del Wismosen, ya que me pareció un libro que explicaba bastante bien esta relación, digamos que simbiótica, entre el ser y el espacio en la conjunción, pues basada en la muerte, ¿no? Como esta integración hacia la naturaleza. Como había dicho, el vacío es deslimitador, es decir, que no tiene alguna diferencia entre el objeto y digamos que su espacio habitacional. De alguna u otra manera, terminan siendo esencia del mismo producto, pero terminan siendo como, o sea, separados, pero a la misma vez no. Cada quien conserva como su forma, pero terminan siendo la misma esencia de alguna manera. Bueno, se suprime la diferencia entre naturaleza y espíritu de tal manera que el espíritu del monje es igual al agua. El ejercicio del monje está en volverse montañoso, en ser montaña. Es decir, que en la concepción que tiene el Zen bajo la muerte, es más como una adaptación o más bien como una transformación hacia el vacío que vendría siendo como el espacio. Como ya había dicho, esto tiende a ser como más una esencia unitaria que está más como fragmentada, pero termina siendo de la misma fuente, de tal manera que cuando se dice que el monje se convierte en montaña o se vuelve montañoso es porque éste se apropia de la misma, pero a su vez la montaña se apropia del monje. El vacío es un ente observante que a su vez es observado. Concentración en el despertar. Ejerce su fuerza esenciante en lo presente que, a su vez, es una sola esencia. Como lo había dicho, es el mismo punto de partida, como de donde viene toda esta esencia material e inmaterial, pero sigue siendo o sea, no termina siendo ajeno, siempre termina siendo eh, relacionado y unido con esta fuente, que vendría siendo como el vacío, o más bien como el espacio esencial. Bueno, ahora sí me pareció importante anotar sobre la connotación fúnebre que tienen las religiones. Pues digamos que en este caso el Shinto, pues como ya algunos saben, que es la religión que fue, digamos que desarrollada propiamente en Japón, dado pues digamos como la mitología que viene ya implicada. Por lo tanto, digamos que en cuanto al aspecto fúnebre, pues hay como tres conceptos clave que vendría siendo el Tatari, el Matsuri y el Obon. El Tatari, por un lado, es como esta represalia, como este acto en contraofensa a lo que una persona viva pudo haber hecho para con un muerto, como lo que había comentado anteriormente.
El culto hacia los muertos era un pilar fundamental en la vida del japonés. Por ende, aquel que deshonrase o le faltara el respeto a los muertos se atenía a sufrir un maleficio que en Japón del momento se le llamaba tatari, que era más como una maldición, como alguna situación negativa que venía desde el exterior. Por otro lado, también tenemos los Matsuri, que vendrían siendo como los festivales en cuanto a la celebración de los muertos y los antepasados. Por ejemplo, el Obon, que bueno, es como uno de los festivales más famosos de Japón, donde cada año se celebra, más bien se invita a los muertos para que visiten pues sus espacios habitacionales cuando estaban en un estado terrenal y a su vez pues se les brinda como el respeto y el honor que merecen, ¿no? Bueno, dado que, como había mencionado, el Shinto tiene una connotación bastante ligada a la mitología, pues era obvio que se desarrollase como alguna suerte de infierno. Por ejemplo, con la llegada del budismo llegó el Jigoku, más sin embargo con el Shinto se había desarrollado el Yomi, porque según el Shinto, cuando uno muere, queda como, como en un estado, más bien como en un espacio grisáceo, donde uno queda deambulando. Más sin embargo, en libros como el Kojiki, si mal no estoy, se describe el infierno como el Yomi, es decir, como este espacio donde van los muertos como a penar de alguna u otra manera. Pues esto viene de la leyenda de Izanami e Izanagi, que si pues de pronto alguno no lo recuerdan, fue cuando Izanami creo que dio a luz al dios del fuego y pues por ende esta murió y descendió al Yomi, al reino de los muertos. E Izanagi cuando fue a buscarla pues le dijo como que ya no, o sea, como que sí se podía salir, pero que tenía que esperar algo así. Entonces pues en la impaciencia de Izanagi él volvió, pero cuando volvió pues vio que pues digamos el cadáver de su hermana, porque pues era su hermana, se encontraba así como súper descompuesto y pues todo o sea, en malas condiciones. Y cuando ésta se dio cuenta, le dijo que porque había roto su promesa, que tenía que esperar y pues por ende surgió, no sé, como hay una enemistad, porque en ese momento Izanami empezó como a corretear junto con los dioses del trueno, que se dice que habitan en estos lugares, pues para atrapar a Izanagi. Pero como no lo logró, esta terminó quedando encerrada en el lugar y pues sellaron la entrada con una piedra. Entonces digamos que desde este mito ya se tiene como una vislumbración clara de lo que vendría siendo el Yomi, que es el infierno. Por otro lado, pues está el Jigoku, que como les había comentado, este es más de herencia budista. En sí el Jigoku pues es más como una suerte de infierno de Dante, o sea, tiene como similaridades porque se diferencia en como en las maneras en cómo van los muertos allá, ya que pues hay como niveles, hay estadios y pues dependiendo del estadio, pues es como la pena o falta que haya cometido la persona. Si mal no estoy, creo que hay un pergamino súper grande y súper largo que tiene las ilustraciones de el Jigoku, que si mal no estoy se llama Pergamino de la familia Masuda, si mal no estoy, que está colgado en el Museo de Tokio, que es precisamente las ilustraciones de cada estadio del infierno budista. Es muy curioso porque cada estadio tiene como su nombre particular, como estadio de los rayos y la tierra, por ejemplo. Entonces, pues es como interesante analizar. Bueno, como les había comentado, el Obon es un festival donde se honra claramente a los muertos, es un festival donde eh, se realiza cada año en fin de respetarlos y honrarlos. Realmente, pues esta tradición tiene como más de 500 años, es de origen budista y pues digamos que en el festival hay como micro rituales pues en los cuales también se ve como esta práctica estética mortuoria. Por ejemplo, no estoy muy seguro de los que se mencionan acá, el Bon Odori o el Gosan no Okurubi,
que es como este acto de armar la lamparita y lanzarla por el río, con el fin de que uno pueda despedir a los muertos de una manera respetuosa y de tal manera que se hayan ido satisfechos, porque sin embargo, durante estos rituales se hacen ofrendas de comida, de bebidas. Bueno, esto normalmente se hacía en un principio, ya que con el tiempo, digamos que se fue limitando la cantidad de regalos, puesto que decían que lo que importaba era más la esencia de lo que uno regalaba que la cantidad material de lo que se estaba otorgando. Bueno, también vemos que por influencia china está el confucianismo, que no es que sea más una religión como tal, sino más como un sistema metafísico, o sea, algo que está más basado como en la racionalización abstracta, pero no ahonda demasiado como en el más allá. De hecho, tiene como una connotación muy parecida a la del budismo zen, donde uno se convierte en la naturaleza. Como bien dice acá, una de las ramas es el neoconfucianismo, que su fin en la muerte es como llegar a la integridad con la naturaleza de donde uno provino. Bueno, en el budismo tradicional encontramos tres puntos clave para analizar pues la concepción de la muerte en este, que es el Mujo, que es la impermanencia y la transitoriedad de la existencia, ¿no? Como esta mortandad que tienen las cosas, ¿no? Como esta transicionalidad que pues el tiempo termina accionando frente a las cosas. Está el Inga Ojo, que es una suerte de karma, un tipo de acción y reacción frente a las vidas de las personas. Al final esto es como un punto clave porque hay como ciertas diferencias cuando una persona muere si tiene creencias en el budismo. Por un lado, lo mandan, digamos que al infierno, da esta condición de karma, pero por otro lado encontramos en otras variantes que, digamos que pueden salvarse, si se entiende de esta manera, de una manera fácil, sin tener que haber hecho algún acto de arrepentimiento o de, digamos, de corrección, como de pronto se llegaba a pensar aquí es del el Jigoku, que es el infierno budista. Y el Batsudan, que es como la parte más práctica, el cual es un templo que se aloja en la casa japonesa, en un espacio determinado, para poder hacerle un respeto y una honra a los muertos. Bueno, como les había comentado, me pareció importante analizar la muerte en el budismo zen, ya que pues es más como un desprendimiento de esa mismidad egótica. Yo ya lo digamos que lo había planteado, pero no tanto como lo llegó a plantear pues este autor Byung-Chul Han, puesto que yo, digamos que pensaba que sí, o sea, la muerte termina siendo como una muerte de la conciencia, del ego, pero más no de la esencia, o sea, de tal manera que esa esencia que uno llegaba a tener como ser, entendiendo pues esto con todo el sentido de la palabra, no podía ser destruida, puesto que, o sea, digamos que para ser destruida tenían que quedar restos, si se entiende como una manera metafórica, pero a la vez esos restos tendrían que estar diseminados en algún lugar. Pues este lugar me pareció que era como el espacio o el vacío, pues al cual hacía referencia el budismo zen, puesto que no hay como una manera en donde se pueda analizar una destrucción completa, o más bien no una destrucción, sino un cambio tajante. Bueno, uno de los pilares del budismo zen es el no habitar alguna parte no estar atado. Pues, bueno, acá no dice algo como Disculpa, Shamet, qué pena te interrumpo, es que no sé si fui solo yo, pero se bajó mucho el volumen, no te escucho muy bien. que ven, ahí me escuchan bien. Sí, señor, ya se escucha perfecto. Ah, listo. Uy. Bueno, como les comentaba, uno de los pilares del budismo zen, de la muerte en el budismo zen, es el no estar atado realmente como a la carnalidad de la existencia, ¿no? Como esta parte práctica, tangible que llegamos a experimentar pues a lo largo de nuestras vidas, sino que por el contrario, al no estar atado a prácticamente nada, ni a emociones, ni a objetos, ni siquiera a sí mismo, pues uno
digamos que termina siendo en conjunción el espacio mismo, puesto que no hay como una capacidad egoica que pueda decir, esto soy yo, pero esto es otra cosa que no soy yo, si me voy a entender. O sea, es una apropiación desde la identidad del espacio, sin diferencia, vida y muerte. Bueno, la muerte en el budismo es anecdótica porque realmente no se entiende como una muerte, sino más bien es más como un cambio de estado, como un pasar a otro nivel, de tal manera que no se llega a diferenciar de una manera dicotómica. Bueno, como dice acá, se vive eternamente antes de la separación de la vida y la muerte. Se muere eternamente antes de la separación de la vida y la muerte. Es decir, que cuando se llega a hacer esta distinción entre vida y muerte, pues deja de existir la eternidad, dado que hay un punto que separa como estos dos estadios y de tal manera que si yo estoy vivo, pues no puedo ser eterno, pero si estoy muerto, pues tampoco lo puedo ser. Entonces la solución para esto es, digamos que deslimitar esta sensación o más bien como esta esta diferenciación que se hace entre la vida y la muerte en base a esta conjunción con la integridad del espacio y pues con la esencia misma de donde se habita. Como dice acá, el cuidado brota en la distinción. Dios en el budismo zen. Me pareció interesante esta parte porque digamos que uno, bueno, digamos los que nos enseñaron como todas estas doctrinas católicas cuando éramos pequeños, pues siempre nos criamos como con esta idea de que realmente había un poder centralizado, ¿no? Como alguien a quien se debía responder y pues por ende uno como persona mortal o más bien como ser finito estaba sometido a la voluntad de este gran ser omnipotente y universal. Pero en el budismo zen, como dice acá, no se dirige arriba ni se centraliza ni digamos que toma algún eje para decir que algo es superior a otro algo, por así decirlo, sino que no, por el contrario, hace una conjunción de tal manera que la divinidad se halla en todas las cosas, tanto en los seres y en el ser como persona y en los objetos en los cuales, digamos que se pueden apreciar. Pues digamos que esto dejándolo como en un punto más práctico, porque digamos que el Dios se podría encontrar en toda la esencia del vacío, es decir, en absolutamente todo en la apreciación y en la presencia, pues se encuentra Dios. Como dice acá, hemos de ver el universo en un granito de polvo. Así florece el universo entero en una flor de ciruelo. Byung-Chul Han. También encontré una de las ramas del budismo que me pareció pues bastante interesante, que es el Shingon, el budismo esotérico. Pues digamos que este es muy similar al confucianismo o incluso al Shinto, puesto que funciona de como un sistema religioso que es más como, eh, es más llevado como a la conducta. Es decir, que este budismo esotérico tiene como ciertos parámetros desde los cuales el individuo debe actuar. Una de las partes más prácticas es el Mikyo, que es básicamente la pronunciación de mantras y, digamos, lo que uno como occidental entendería como conjuraciones. Pero pues digamos que el Shingon entiende el universo desde el carácter, desde la A. A mí me pareció esto pues interesante porque es como algo muy similar a lo del uno y el cero, como el número que inicia todo, por así decirlo, pero en este caso es más desde la letra A. Es como este punto de donde nace todo el universo, como este punto de donde emana toda como la esencia y hace referencia a que engloba los seis elementos. Y digo seis porque, pues bueno, lo que uno entendería como la tierra, eh, el agua, el fuego, el aire, ellos también le suman dos. No estoy muy seguro cuál era uno de ellos, pero uno es el vacío o más bien el éter
lo que podría entenderse como esta esencia que está como omnipresente en todo el espacio. De hecho, pues me pareció interesante como esta analogía entre el universo es de la letra A como carácter y algo que mencionaba o que se menciona como en las doctrinas esotéricas orientales, que es el sexto elemento, que vendría siendo como esta también esencia que impregna como todo el espacio. Bueno, la estética social mortuoria, ya entrando en otro pilar fundamental, que vendría siendo como esta parte social y grupacional de cómo el individuo interactúa para consigo mismo y pues para con sus pares, ¿no? Ah, bueno, como dice acá, utilicé los caracteres de Shakai, que vendrían siendo pues la definición más precisa de sociedad. Como dice acá, Sha significa empresa y Kai significa reunión. Bueno, Ie y Kumi, compromiso social. En el Japón del periodo Edo había o sea, una sociedad muy jerarquizada, de tal manera que cada individuo que nacía ya estaba sujeto a su nivel social y a su tarea que iba a realizar, digamos que a lo largo de su vida, pero también a su vez eran, digamos que agrupados o más bien eh, por no decir clasificados en ciertos clanes y tipos de familia. Por ejemplo, Ie significa casa, es decir, los integrantes de una familia, y Kumi significa clan, por lo tanto es un grupo de familias. Esto más adelante, como veremos más adelante, perdón, tiene una gran importancia puesto que estos actúan como una sola entidad, es decir, que cada quien no se va por su lado, sino que más bien actúan como un ente unitario y las acciones de una de sus partes pueden repercutir en las demás. Bueno, aquí me pareció importante analizar sobre todo eh, como los niveles de estética mortuoria que se llegaban a encontrar dentro de la sociedad. Pues, como había dicho, sí se aproximar a ese plano práctico, plano infinito. Discúlpame, Shamet, es que otra vez se bajó un poquito el volumen, perdón. Qué pena, es que como que este micrófono está como raro, no sé Pero mira, ahí te escuchaste perfecto de nuevo. si es que está como raro esto, qué pena, compañeros. Bueno, como les estaba comentando, quise ir más desde la práctica, la parte tangible y mundana, finita, hacia lo más etéreo y sublime. De tal manera que esto también quise aplicarlo en la sociedad y pues planteaba cómo era la muerte estética desde el plano más bajo, por así decirlo, hasta el plano más elevado, digamos, más honorable dentro de la sociedad, entendiéndolo pues con estos términos de honorabilidad, ¿no? Entonces, encontré que para Foucault existen unos sistemas de exclusión que aplican perfectamente al sistema japonés social. Uno es el sistema de exclusión basado en el trabajo y la producción, otro es el sistema de exclusión basado en la familia, otro es el basado en la palabra y el otro es basado en el juego. Por ejemplo, el de trabajo y producción es un sistema que excluye a cuyos individuos no aportan o digamos que no significan un valor productivo significativo dentro del grupo social. Es decir, a las personas que se ve que no pueden generar como mucho aporte a la sociedad terminan siendo aislados o excluidos. Esto es donde tengo entendido, pues era criminales, digamos, personas discapacitadas que no tenían como todas sus facultades y en sí, pues digamos que personas que consideraba la sociedad impedidas o inválidas. Otro sistema, pues era el de la familia, el cual pues vendría siendo más como hacia los destierros de alguna u otra manera. Por ejemplo, si yo llegaba a faltar el respeto a la familia o al clan, que como habíamos dicho más atrás, perdón, era el IE y el KUMI, yo me arriesgaba a ser excluido de esta relación familiar y por ende terminaba siendo un rezagado dentro de la sociedad, es decir, ese objeto que es totalmente aparte a ese ente unitario. Pues más adelante vamos a ver que esto pues es realmente todo un problema porque en el Japón del periodo aquella persona que no estaba como
suscrita de alguna otra manera a una familia, a un clan o digamos como a un ente divino que, abro paréntesis, ellos solían usar como, o más bien no usar, sino más bien rendirle tributo a una especie de divinidad que cuidaba ya sea sus aldeas o sus espacios habitacionales. Entonces, en base a esto, la persona que era excluida de la familia también era excluida por parte de esta divinidad y por ende no tenía protección divina. El sistema de exclusión basado en la palabra, pues era la exclusión en base a las personas que se consideraban que su palabra, su discurso no tenía valor alguno, o más bien que iba en decremento o en oposición a lo que ya estaba pues establecido. Y por último, el sistema de exclusión basado en el juego, pues este sí me pareció bastante interesante porque pues, o sea, yo no pensé que pronto se llegara a expulsar a un individuo por una razón tan banal como lo es el juego. Pero pues digamos que cuando encontré esto, pues lo primero que se me vino a la mente fue los barrios rojos que había en el Japón del periodo Edo, claro está, puesto que hasta donde tengo entendido, los hombres que, digamos, no podían pagar sus deudas solían vender a sus esposas en este tipo de lugares, pues para que pagaran sus deudas mediante la prostitución. Al igual, pues también, bueno, no sé si hasta qué punto iría acá incluido, pero también sería como los parias, o más bien como este tipo de esclavo. Bueno, la pena de muerte como castigo, como ya habíamos visto, pues hay varios sistemas que excluyen al individuo de tal manera que le puedan proporcionar pues un castigo que normalmente era como la muerte. Por ejemplo, habían varios tipos de prácticas que permitían el asesinato pues de ese individuo que se consideraba ajeno a la sociedad, que era por ejemplo muerte por ebullición, muerte en la hoguera, crucifixión por matar a un familiar, esposo. Esto pues es como una de las causales más graves porque al asesinar a un familiar, al asesinar a un esposo, al asesinar, digamos que a otro miembro del clan o la familia, estaba incurriendo en una violación hacia, digamos que este culto a los antepasados y como algo que veremos más adelante que se llama la piedad filial, que es como estos lazos de sangre que terminan siendo casi irrompibles. Bueno, ya vemos como otras prácticas más salvajes como la muerte por medio de una sierra, que es que te parten con una sierra a la mitad, y ya pues como otro tipo de castigos más ejemplarizantes que vendrían siendo que te corten la cabeza y la expongan en la ciudad, o que ya te, como que te expongan antes de que pues te vayan a ejecutar. Bueno, como os había comentado, normalmente estos castigos tenían penas colaterales, es decir, que si cierta persona pues cometía un delito, pues digamos que quienes lo rodeaban también tenían como la desdicha de que le salpicara como este castigo social que había sido ejercido sobre esa persona. Y bueno, como les había comentado, habían ciertos castigos ejemplarizantes que era el de básicamente la humillación. Bueno, creo que de este personaje hay hasta una película, El bandido Goemon, que, como dice acá, fue ejecutado por ebullición al tratar de asesinar al señor de la guerra, Toyotomi Hideyoshi. Listo. Ahora, el irrespeto como castigo social. Normalmente, como había comentado, la sociedad japonesa estaba muy jerarquizada, es decir, quienes eran campesinos, artesanos, comerciantes, es decir, como los civiles en general, tenían que mantener una serie de lineamientos respetuosos para quienes estaban más arriba en la pirámide, puesto que esto era como un punto importante a la hora de mantener la cabeza encima. Por ejemplo, un hombre descortés es el que se comporta de manera inesperada. Nadie impedirá que un samurái decapite a quien se haya comportado de manera inesperada. Como había comentado, esto es casi como un protocolo de acción frente a quienes tienen más rango, puesto que hay como siempre ejes desde los cuales parten las acciones y los comportamientos de las personas para con sus pares. Por ende, si se llega a romper alguno de estos parámetros, se sale como de lo que está estipulado, incluso puede llegar a ser ofensivo. No me acuerdo en dónde había leído esto, pero
habían mencionado de que cuando las sirvientas o los sirvientes llevaban la comida al emperador, tenían que llevarla con las manos extendidas para que su aliento no, o sea, como que su respiración no cayera encima de la comida del emperador. Tan así que en una de las anécdotas, pues decían que había caído una pequeña hoja dentro de la sopa del emperador y pues por esta razón, pues mandó a decapitar a uno de sus sirvientes. Bueno, para finalizar este fragmento, los samuráis se dividen pues claramente en diferentes niveles, pero independientemente de su nivel, tenían que ser igualmente respetados por quienes estaban debajo de, de la pirámide, por así decirlo. Bueno, lo que les había comentado, la piedad filial, es decir, la religión doméstica de la obediencia. Lo que les había comentado era básicamente de estos lazos de sangre que terminan uniendo de manera bastante férrea a los integrantes de una familia o de un clan como tal. Pues esto era importante dado el contexto bélico que se estaba viviendo, digamos, por esas fechas, que si había desunión dentro de un grupo, pues claramente tenían más posibilidades de ser conquistados y asesinados, de tal manera que el desarrollo de esta piedad filial fortificó no solo los lazos dentro de las personas, sino también los lazos de seguridad para con su poder y, digamos, su existencia misma. El funeral preestablecido, claramente, como habían, como había mencionado, muchos de los aspectos en Japón estaban reglamentados. Habían ciertos parámetros desde los cuales se realizaban varias acciones y pues digamos que a la hora de realizar los funerales, pues esto no era ajeno. En los funerales de las personas, con el tiempo, digamos que se fueron añadiendo como implementos para que las personas pudiesen ser enterradas o más bien despedidas de una manera condecorosa. Por ejemplo, habían ciertos parámetros que decían que una persona tenía para ser, pues digamos que velada, tenía que tener cierto tipo de sandalias, cierto tipo de ropa en ciertos espacios. Por ejemplo, si una persona moría, la casa debía estar como mínimo 7 o 14 días deshabitada, una cosa así, para que no quedase como resto alguno de la esencia de la persona que, digamos que pasó, más bien trascendió, ¿no? Entonces, pues esto no es que haya llegado intrínseco con la sociedad, sino que más bien esto fue desarrollándose con el tiempo. Pues digamos que Japón nunca, o más bien se puede decir que en todo su tiempo no fue eh, condecoroso de alguna manera, es decir, de que no siempre fue tan específico en las maneras de realizar este tipo de actos. Por ejemplo, si mal no estoy, como en el siglo sexto o séptimo, hasta ese momento empezaron a implantarse este tipo de medidas para que la gente pues fuera enterrada, tan así que en uno de los emperadores tuvo que esperar como 40 días para que le hicieran sí, como los rituales velatorios y pues finalmente pudiera trascender, puesto que ellos decían que una de las partes más importantes de sus familiares al morir es el funeral, ya que un funeral que no haya sido elaborado de una manera correcta y con los decoros apropiados, pues digamos que no dejaría descansar o trascender, transformarse a la persona que ha muerto. Por eso es que en Japón creo que todavía lo siguen haciendo, la gente se gasta cantidades inmensas de dinero en los funerales precisamente por esta creencia. Bueno, los samuráis en este caso eran criados desde pequeños con ciertos lineamientos, de tal manera que cuando crecieran tuviesen una fortaleza mental. Era más como una suerte de crianza espartana, a fin de que cuando tuvieran que realizar tareas o más bien que estuvieran en situaciones donde su mentalidad requiriese una tempestad absoluta, no se desmoronasen, ni mucho menos terminasen cometiendo actos, como se comentaba anteriormente, inesperados, algo que no era propio de un samurái. Por eso aquí encontré pues este pedacito, que el valor se evidencia en la compostura y una mente en reposo. En sí,
es una manifestación estática del valor, los movimientos temerarios denotan dinamismo. Un hombre verdaderamente bravo siempre está sereno y nada toma por sorpresa su ecuanimidad espiritual. El Borutori significa prácticamente llevarte tu parte y era una práctica que se realizaba durante las guerras y los conflictos en el Japón, que era básicamente, si yo mataba a un enemigo, yo le cortaba su cabeza para yo presentársela a mi superior, digamos que así ir ganando puntos y ir ascendiendo. Esto, pues, digamos que funcionó un buen tiempo, ya que los soldados y los samuráis podían demostrar su valía al recolectar estas cabezas de supuestos enemigos que han asesinado en el campo de batalla. Más sin embargo, pues digamos que esto con el tiempo se volvió, eh, no digo que modesto, sino como bastante aparatoso, ya que digamos que el cortar cabezas, había un ritual específico para la trata de cabezas, de tal manera que si uno trataba una cabeza de un enemigo, pues se consideraba una falta total. Entonces, pues esto pasó de cortar cabezas a cortar simplemente narices u orejas, como pasó en la guerra de Japón contra Corea, cuando invadieron, pues vinieron con varias orejas de enemigos. Bueno, algo para finalmente terminar lo del Borutori era de que, como había comentado, se convirtió en una situación controversial, puesto que los samuráis, pues, no siempre obtenían como estos trofeos y, pues, evidentemente lo que querían era ascender, de tal manera que buscaban campesinos y, digamos que les cortaban la cabeza así a mansalva a fin de ellos poder presentar o más bien llegar con algo. De hecho, la trata de cabezas, como había comentado, es como un ritual, incluso hasta se llega a maquillar la cabeza del soldado que uno asesinó para podérsela presentar pues a su señor. El Katakiuchi es literalmente la venganza filial, es decir, la venganza que un individuo puede llegar a tomar si se llega a realizar algún tipo de acto que haya considerado injusto para con algún miembro de su clan o su familia. Es decir, si yo como hijo asesinaban a mi padre, yo estaba en la obligación de ir en busca de ese asesino y vengar a mi padre. Igualmente esto pasaba tanto para los miembros, digamos que no eran como tan directos en una familia, ya sean los primos, los tíos, o sea, siempre había como esta relación bastante estrecha a la hora pues, de vengar a alguno de sus pares. Tan así que eh, esto, digamos que se conjugó con las doctrinas chinas, puesto que esta venganza filial también aplicaba para los maestros, es decir, que si yo era aprendiz de algún samurái o de algún maestro, eh, y este era asesinado, yo estaba obviamente en la obligación de vengar a ese maestro porque era, según los chinos, el asesinato al padre del conocimiento. Por lo tanto, era como esa muerte a esa figura paterna que pues hacía avanzar a la sociedad. Bueno, esto era lo que les había comentado de este tipo de venganza. Igualmente, pues esto también estaba sujeto a las leyes, es decir, que yo podía ir a como cierto departamento gubernamental para decir, no, veas, yo quiero vengarme de tal persona porque, no sé, mató a mi maestro. Entonces a uno le decían, bueno, usted puede consumar su venganza, pero tiene que consumarla en tanto tiempo. Si usted no llega, o sea, si usted se pasa el tiempo o de pronto no lo llega a hacer, puede que hayan multas o castigos hasta la muerte para con usted. Bueno, el tiempo cotidiano y el tiempo de celebración, esto me pareció importante como anotarlo, puesto que realmente la muerte de alguna u otra manera es un ritual, ¿no? Algo que se llega a apreciar durante el Japón del periodo Edo. Por lo tanto, eh, se hacía una distinción entre el tiempo cotidiano y el tiempo de celebración. Por ejemplo, Byung-Chul Han lo asociaba más como una celebración nupcial, donde esta celebración, digamos que tomaba toda la energía del espacio y la atención pues, de los integrantes para
poder ser objeto de apreciación. Más sin embargo, cuando se rompía esta brecha entre el tiempo cotidiano, que era como este tiempo mundano, el tiempo donde normalmente uno suele habitar, a contraparte este tiempo de celebración, que es donde uno activa, donde uno de una manera activa pone su consentimiento para llegar a apreciar algo. Cuando se rompe esta delimitación, digamos que empieza a haber una banalidad de la muerte como tal, pensado desde el ritual mortuorio, ¿no? Como acá, bueno, como decía anteriormente, uno es consagrado e iniciado para entrar en el tiempo elevado de la fiesta. Si se suprime aquel umbral, aquel tránsito, aquella consagración que separa lo sagrado de lo profano, entonces solo queda el tiempo cotidiano y pasajero. Esto quise relacionarlo con lo que había comentado anteriormente, de que el tipo de venganza, hoy como vamos a ver más adelante, los suicidios virtuosos, era de alguna u otra manera un ritual que merecía una apreciación porque alguien tenía el valor, ya sea para finiquitar su vida y así demostrar su valía y su honrabilidad, y a su vez, digamos que para cumplir un propósito que en la sociedad o a ojos de la sociedad japonesa terminaba siendo virtuoso. Más sin embargo, encontramos casos como lo que voy a explicarles a continuación, que es más como una anécdota de este periodo, que era básicamente, pues, de una mujer, se encontraba como con otros dos hombres, pero el problema es que esta mujer estaba casada. Entonces, cuando su marido se dio cuenta que, digamos que esta mujer se veía como con sus dos amantes, digamos que generó alboroto, que se puso emocional, y claramente esto iba en contra de lo que la sociedad japonesa estipulaba, ¿no? Lo que ellos consideraban, como decía anteriormente, algo inesperado, algo que terminaba siendo espontáneo y alejado de los parámetros. De tal manera que ellos fueron condenados a la decapitación, pero nótese que ya no era una muerte virtuosa, sino más bien era una muerte banal, es decir, algo que había sido, eh, digamos que arrebatado de toda estética, dado la razón por la que había sido producido. En este caso, estas personas no tuvieron la suerte de morir de una manera honrosa, puesto que y respetaron lo que les podía llegar a dar esa oportunidad. De tal manera que, como apuntaba anteriormente, este tiempo de ritual para con estas personas que finiquitaría sus vidas no es más que tiempo cotidiano, puesto que no llega a una trascendencia que implique la apreciación, pues, estética de, de este acto, ¿no? A diferencia de, en este caso, el Junshi, que es la fidelidad y la muerte frente a un privilegio. El Junshi es básicamente o más bien el suicidio colectivo por, por su señor, de alguna otra manera. No sé si alguno recuerda o vio esta película 47 de Ronin, o sí, los Ronin, el 47 Ronin, donde básicamente un grupo de samuráis, para vengar o por vengar a su señor feudal de una injusticia, fueron condenados a muerte, ya que pues digamos que no estaban autorizados para realizar eso. Más sin embargo, a diferencia del caso de arriba, este, este caso específico sí tiene una connotación apreciativa, puesto que es de una manera honrosa, puesto que, bueno, las personas implicadas están demostrando su honor, tan así que llegan a, pues, a sacrificarse a fin de salvar a su señor y demostrar su honorabilidad, tanto la de su señor como la de ellos. Por eso es que, pese a que digamos que rompieron una regla que les eximía de morir de una manera virtuosa, eh, digamos que recuperaron esa facultad al vengar o digamos que cumplir esa no sé si llamarlo ley divina, o más bien como ese parámetro social y religioso que implicaba que si a uno le mataban, o más bien veía que por una muerte había una injusticia, uno estaba en la obligación pues de vengarlo y pues digamos que consumar ese acto. En este caso pues como salió no de la manera esperada, ellos fueron condenados a morir, pero como habían vengado a su señor
bajo el precepto que ellos tenían de injusticia y honorabilidad, pues tuvieron como de nuevo ese privilegio de morir virtuosamente. Bueno, esto es lo que había comentado. Prácticamente, en este caso específico, los 47 Ronin, ellos cortaron la cabeza de la persona que había asesinado a su señor y como había comentado, esto tiene todo un ritual. Es decir, yo corto la cabeza de la persona, tengo que lavarla y colocarla de tal manera que a la persona que yo vengué sienta o más bien le haga entender que pues fue vengada y que ya puede descansar en paz. Esto es una manera de mostrar el honor y pues digamos que el respeto hacia, hacia el muerto que se quiere vengar. Bueno, como les había comentado, esto era o fue tomado de la historia de los 47 Ronin. Y, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, ya pasamos a otro pilar fundamental, que es la virtud personal, el individuo y su relación con la muerte desde la integridad y el ser. En este caso, pues encontré estos caracteres, que era Jinji, Jin como humanidad y virtud, y Gi, que significa honor, significado y lealtad. Bueno, como había comentado, me quise ir más desde un plano tangible y digamos que finito hacia lo más etéreo, de tal manera que en este caso, al tomar el individuo, quise empezar desde el cuerpo, la parte más como tangible, práctica que se puede apreciar en este caso. Cada cuerpo, cada parte del cuerpo cumple una función específica, nada sobra, por lo que si se llegase a alterar el propósito de alguna de las partes, se alteraría la parte en cuestión por igual. Esto pues hacía referencia a de que si de pronto la sociedad llegaba a cambiar por alguna razón, el cuerpo del individuo también tenía que cambiar, puesto que las funciones para las que estaba predeterminado su cuerpo ya no son las mismas que demanda la sociedad. Por ende, exige un cambio que se adapte a este nuevo esquema, por así decirlo. Por eso es que acá Tada Michitaro dice que nada sobra, realmente todo tiene una funcionalidad frente a esta gran entidad. Hice también una anotación sobre el comer y los modales, ya que como dice acá, el comer termina siendo un acto destructivo, ¿no? O sea, algo que me llega a mí con una presentación con cierta intención de ser apreciado, pero que cuando yo lo llevo a la boca termina siendo destruido y pues como pasaba en épocas anteriores, hasta llegaba a ser arrebatado. De tal manera que cuando se empezaron a crear pues estos valores, estos modales a la hora de comer, digamos que pudieron dotar de como esta estética apreciativa el momento tan visceral que vendría siendo el comer. En este caso, pues los japoneses pensaban que era importante comer en silencio, ya que se distraía a la boca de tareas ajenas si uno se ponía a hablar o, digamos, si empezaban a generar acciones que fueran ajenas al ritual del comer. El llorar y la gestualidad. Bueno, en el teatro no, hay un término que hace referencia al llanto, que es el shoru, que es precisamente, pues, bueno, levantar la mano para esconder el llanto, ya que digamos que esconder el llanto es una manera respetuosa y protocolaria de no mostrarse tan emocional, es decir, mostrarse de tal manera que la sociedad pueda seguir esperando como algo de uno, porque las emociones, tanto en el Japón actual como en el Japón del periodo, no era algo que podía soltarse a la ligera, ¿no? Realmente hasta los protocolos que permeaban desde la religión, la sociedad, llegaban a abrazar obviamente la vida del individuo al punto de tocar pues su gestualidad y sus emociones. El suprimir el llanto mediante el control es un acto de entrega al orden social. Soto Koraeru Namida, las lágrimas suprimidas en secreto. Y Shinobi Naki, llorar a escondidas o con discreción. Los gestos son evidencia de Ijirashi Kokorone, una naturaleza dulce y lastimera. Bueno, esto, según pues las fuentes, venía de
la construcción de una suerte de estoicismo que llegamos a necesitar pues a lo largo del tiempo, ya que pues digamos que Japón al estar en un tiempo constante de guerra y conflicto, pues necesitaba que tanto sus individuos como sus grupos permaneciesen como fuertes mentalmente, de tal manera que el mostrarse emocional mediante el llanto no era algo que fuera apreciado pues, por la sociedad. Autovigilancia virtuosa. Aquí pues, me pareció importante anotar como esta facultad que tiene el individuo japonés del periodo para, no digo que limitarse a sí mismo, pero sí como autorregularse en cuestión de lo que se espera de él frente a la sociedad. Entonces, anoté aquí algo que me pareció interesante de Séneca. En efecto, el hombre debería portarse como si hubiera testigos de lo que hace, pensar siempre como si pudieran saber de su pensamiento en el fondo. O sea, como si hubiese siempre como este gran hermano que lo está vigilando a uno y que está vigilando sus actos y su pensamiento para que uno se comporte y actúe en pro de el espacio en el cual se habita. Es preciso que hayáis aprendido los principios de modo tal que cuando los miedos, deseos e instintos ladren, el logos haga callarlos como quien calla a un perro. De tal manera se alude a la conjunción del ser con el logos. Me pareció importante notar esto porque creo que en este caso el logos venía siendo en el Japón del periodo como esta verdad, como dice acá, esta verdad de sociedad, esta verdad de lo que vendría siendo más óptimo, acertado y conveniente, sobre todo para el momento. De tal manera que aquella persona que lograba poner sus logos sobre sus instintos y emocionalidades, que en este caso el logos pues era esta verdad social, como ya había mencionado, era una persona que se sabía desenvolver socialmente excelente y que sabía controlar su persona de una manera óptima. El tatemae y el honne, de pronto no sé si algunos ya han escuchado estos conceptos, pues el tatemae viene a ser como esta actitud, como esta serie de lineamientos que se llegan a tener para controlar pues la fisicalidad, literalmente como dice acá, es la fachada, tanto la gestualidad, la manera de hablar, lo que se comunica, lo que se incluso llega a pensar en ciertos momentos, está controlado por esto, el tatemae, que es más como una manera de actuar frente al grupo en pro de este, a diferencia del Honne, que vendría siendo esta, como esta parte más interna y auténtica del individuo, es decir, como lo que realmente llega a pensar y como realmente se llega a sentir. En muchos casos, el Tatema y el Honne no están totalmente alineados, puesto que la concepción que tiene el individuo de sí mismo disvaría de lo que la sociedad espera de él, de tal manera que eh, se observan como estos niveles de alteración frente a la sociedad japonesa, pues creo que por esto, pues esto ya lleva mucho tiempo implantado en el Japón. Diría que incluso antes del siglo V, que fue cuando se empezaron como a generar los primeros clanes y pues por ende los primeros conflictos, pues digamos que estos factores eran totalmente importantes para lo que había comentado anteriormente, como esa actitud que se necesitaba para sobrevivir en el entorno. Y pues digamos que en el Japón actual todavía se observan como esas colateralidades con, pues con tanto suicidio que digamos se llega a observar por allá. Seppuku, la prueba final de honor, este ya es como un punto más importante del individuo y profundo, ya que, como había comentado, es el ritual por el cual se demuestra a sí mismo y sobre todo demuestra a su entorno que él es valeroso, que él tiene honor, o sea que por más que haya, digamos que caído en la tentación y el error, tiene la virtud para resarcir sus defectos, consumando su propia, su propia vida. Bueno, el seppuku como tal tiene varias partes que son pues importantes, ¿no? Una de ellas es el kaishakunin, que es el finiquitador, es decir, la persona que cuando se termina de abrir el abdomen, hay
una persona en específico que debe ser un maestro de la espada, cuya función es cortar la cabeza, pero no enteramente. Es decir, se debe dejar una franja de piel, por así decirlo, para que la cabeza no caiga y no evite, o más bien como que no altere la emocionalidad tanto de el que practicó el seppuku como de las personas presentes. Esto del practicante, de quien practica el seppuku, se realiza más para que acaben rápido con su olor y digamos que no se observe cómo la persona literalmente está ahí como hallando porque pues acaben rápido con ella, ¿no? Porque el seppuku como tal no es como un corte simplemente en el abdomen, sino que el seppuku en un principio era un corte en el abdomen y después un corte que subía de manera vertical por encima del ombligo. O sea, prácticamente era una desvisceración, pero cuando la gente pues realizaba o trataba de realizarlo completo, ni siquiera llegaban como al segundo corte, pues por lo tanto, digamos que lo dejaron pues de esta manera más simple. El Yuigon, que es el escrito imperecedero, son estos poemas que las personas que van a realizar el seppuku escriben antes pues, de morir. Normalmente estos poemas o estos Yuigon son más eh, experiencias o sentimientos que llegan a vivir antes de su experiencia mortuoria o algo que estaba como o sea, como revoloteando por sus cabezas. Por ejemplo, un día naces y al siguiente mueres. Hoy, al anochecer, sopla la brisa de otoño. Chica masa bueno, de estos años. Algo que me pareció importante fue que habían varios tipos de poemas a la muerte, por ejemplo. Habían unos que eran bastante abstractos, como, digamos, que de alguna u otra manera eh, aludían a su muerte hacia un suplido, hacia un cambio de estación, hacia, digamos, algo que en vida representaba como algún tipo de cambio físico brusco, es decir, como el frío, el mojarse, este tipo de cosas. Pero habían otros problemas, otros poemas a la muerte, perdón, que tendían a ser más literales y explícitos. Por ejemplo, bueno, no lo puse acá, pero había uno que literalmente era como un samurái que había escrito que cuando reencarnaba le iba a cortar la cabeza al otro. Entonces, pues digamos que no había como un factor que diría, uff, esto realmente es como con un sentido totalmente apreciativo y estético, pero es la intención que termina siendo plasma ahí y que, digamos que inmortaliza la sensación de quien practica el seppuku. Por otro lado, pues los hombres no eran los únicos que tenían como este derecho, más bien esta suerte, ¿no? Porque el morir por un seppuku era más suerte que un castigo. Pero las mujeres en este caso pues también tenían la oportunidad, pero se conocía como jigai, es decir, el cortarse básicamente las venas, pero las mujeres no lo hacían más, o sea, no lo hacían con las razones explícitas como lo hacían los hombres, que era ya sea porque me vencieron en combate, porque falté al respeto a la familia o ese tipo de cosas, sino eran más cuestiones ligadas a como a la utilidad que tenía la mujer en la sociedad y cómo esta era tratada, es decir, la mujer que pronto se sentía eh, ignominiada o de pronto que no se sentía valorada frente a algún esposo negligente, tenía la opción de suicidarse como protesta moral. Pero también ellas tenían como la obligación de si se enteraban que su esposo había muerto en combate o digamos que de alguna otra manera había muerto, tenían la obligación de realizar el jigai para seguir a su difunto pues en la muerte y digamos que de alguna otra manera seguir juntos y sirviéndole. Por otro lado está el shinzi, el amor y muerte, que es como un tipo de suicidio que se llegó a volver famoso en el siglo XVII, que básicamente era el suicidio de parejas ya sea porque no se pudieron unir por alguna situación sociopolítica o socioreligiosa, o más bien más como por problemas entre ellos, ¿no? Normalmente, pues esto se hizo famoso entre comerciantes y geishas, ya que durante esa época
se empezaron no digo que a ablandar, pero sí como a mermar más las diferencias entre los estados, entre sí, como entre los estratos socioculturales, de tal manera que las personas que no eran samuráis del todo, o más bien no eran, tenían como, o más bien se atribuían esta facultad de morir de una manera virtuosa. El seppuku desde el cuerpo y el alma, pues a mí me pareció curioso cómo lo llegaban a explicar, pues pensado desde el abdomen, ¿no? Por ejemplo, los neurólogos modernos hacen referencia a cerebros abdominales y pélvicos, denotando centros nerviosos por fuertes alteraciones físicas. De tal manera que cuando las personas que hacían seppuku hacían referencia, digamos, a sus abdómenes, a sus estómagos, porque supuestamente ahí era donde habitaba como su esencia, más bien su espíritu, digamos que no terminaban tan descabellados. Abriré el asiento de mi alma y demostraré cómo se va con él. Vea usted mismo si está contaminado o limpio. O sea, como dando a entender, yo me hago el seppuku y pues digamos que quedo bien conmigo mismo, pero de la pasada usted mira si yo he sido pecador de alguna otra manera, o más bien si he sido impuro. Eso es lo que de alguna otra manera se demuestra con el seppuku. Bueno, ya para finalizar, voy a explicarles las deducciones sobre la muerte como objeto de estética, virtud y belleza. Entonces, pues bueno, como les había comentado, voy a alejar este momento. Bueno, como les había comentado, me basé en tres pilares fundamentales que era la religión, la sociedad y el individuo. Se me olvidó ponerlo, pero bueno, el individuo. Básicamente encontré que habían varios puntos que se relacionaban entre sí mismos. Como les había comentado, por ejemplo, la piedad filial estaba estrechamente relacionada con el culto hacia los muertos. Es decir, que esta unión tan fuerte que yo tenía con mis familiares era para que cuando ellos muriesen los pudiese honrar pues en un futuro y digamos que no trayeran como una suerte ignominiosa o maleficios o digamos cosas negativas que pudieran perjudicar a mí pues al resto de la familia o el clan. Entonces pues como vemos acá encontré como varias palabras clave que encierran como lo que estoy comentando. Por ejemplo, en religión, el rito y costumbre terminaron siendo como prácticamente el pan de cada día. Realmente habían ritos a cada rato, por así decirlo, ya sean pequeños o grandes en función de como la importancia o de lo que se quería como demostrar. Entonces, pues esto ligado a los diferentes tipos de religiones que se llegaron a conjugar, o sea, no es que haya habido una religión que haya estado totalmente aislada de una, no, sino que todo de alguna u otra manera tomaba partes de sus demás como opciones y lo transfiguraba para sí mismo. En cuanto al legado y el respeto, pues básicamente era lo que estaba comentando. La religión en el Japón del periodo estuvo muy fundamentada sobre todo en el respeto hacia los pares y sobre todo hacia el entorno, ya que como se había comentado, la muerte es más como un cambio de estadio, un cambio de momento, donde se llega a la diseminación frente al espacio, de tal manera que el respeto no solo con los integrantes de la familia o digamos con las personas superiores, sino también el respeto para con el ambiente, el respeto para con la casa, para con los seres vivos, incluyendo pues digamos flores y animales, pues incluían también este respeto filial, o porque los muertos de alguna u otra manera también estaban integrados dentro de este gran espacio que debía ser respetado. Por un lado, pues la sociedad, en que encontramos que pues por primer punto está la conveniencia social, es decir, que la sociedad se fue formulando en base a lo que le vendría siendo más conveniente para el momento actual que pues estaban viviendo. Por ejemplo, con cuestión de la guerra, nótese cómo la sociedad moldeó los comportamientos de los individuos, las creencias y su accionar en pro de como mejorar o digamos que alcanzar un fin social, pero que se mantenía íntegro. Es decir,
cada persona tenía, o más bien era instrumentalizada para el fin social. Por eso es que cuando se habla de fuertes lazos y como esta escolaridad que se manejaba entre estudiantes y maestros, pues era para que se manteniera fuerte ese vínculo que unía a la sociedad. Además, pues teniendo en cuenta que habían varios estadios de jerarquización que de alguna u otra manera vigilaban que estos parámetros sociales se cumplieran, ¿no? Pues otros puntos son las buenas maneras y conductas y los roles asignados. Pues como había comentado, digamos que cada persona cuando nacía, pues era más como cuestión de suerte para eh, se le otorgase algún tipo de oficio que iba a desarrollar a lo largo de la vida. Si eras hijo de granjero, pues tú ibas a ser un granjero. Si de pronto habías crecido en una familia samurái, pues lo más probable es que terminara siendo uno. Entonces, pues digamos que ya la sociedad asignaba el rol determinado, pues en base como a, al, como a las ventajas que se tenían ya de nacimiento, ya sea el lugar donde nació o con quien uno haya nacido. Y pues finalmente está la honorabilidad y la virtud mediante actos, que es básicamente el demostrar a la sociedad que el individuo como tal termina siendo un eje fundamental para el funcionamiento óptimo de esta. Por ejemplo, en el caso del seppuku, lo que hace un individuo es demostrar su honorabilidad mediante el acto del harakiri y pues digamos que enseñar que él no, o sea, que él es suficientemente virtuoso como para asesinarse y demostrar que su espíritu es blanco o digamos que su esencia es limpia y pues por lo tanto tiene honor y virtud. Por otro lado, pues en el aspecto del individuo, encontramos que todo se basa, o muchas cosas se basan en el control de sí mismo. Por eso puse la serenidad para sí mismo y la integridad con el espacio, puesto que una persona que no era capaz de estar serena consigo mismo, pues evidentemente no era un elemento que sirviera para con la sociedad. Entonces, pues el cuidado de sí era importantísimo para entrar como en esta conjugación de estos dos factores. La integración pues con el espacio, como hacía referencia, es esta armonía que se debe tener para donde se habita y este respeto que se había comentado, pues por lo de la integración de los difuntos para con el espacio. El control de la corporalidad, bueno, este tiende a ser un tema más práctico, pero pues como había comentado, el control de sí mismo pues empieza desde el control del cuerpo, el cómo comportamos nuestra naturaleza, de tal manera que moldearlo nos aseguraba como el actuar correcto, más bien el camino adecuado para movernos durante este camino a lo que se buscaría acercar, que es la muerte virtuosa. Y por último, puse autocorrección virtuosa y virtud como logos individual, que es básicamente esta sensación, o más bien como este deber que tiene cada persona por cuidar de sí mismo y pues por cuidar de sus actos frente a la sociedad, más de o sea, hace más referencia como a la actividad que se tiene para consigo mismo. La autocorrección, el propio verdugo, por así decirlo, que es quien lo está castigando por no actuar de la manera como se espera. Y la virtud como logos individual, quise, o sea, entendiendo el logos como una auténtica verdad, como el mensaje, como esa veracidad que es, digamos, no digo que omnipotente, pero es como superior, termina convirtiéndose en el mismo individuo. Es decir, hay como una suerte de parresía o congruencia frente a lo que se espera del individuo con lo que se promulga generalmente en la sociedad, que vendría siendo como esta verdad, que es lo que debería ser la sociedad y el individuo. Y bueno, por último, pues hice como un pequeño análisis de ¿qué es lo que diferenciaría básicamente el morir de una manera virtuosa a morir totalmente indecorado? Y era el respeto y la diseminación. Y respeto porque, pues básicamente como se observó, todo se basa en esto. Realmente si tengo respeto tanto por mí mismo como por el espacio, estoy respetando a la vez a mis ancestros, mis antepasados y digamos que las personas con quienes estoy habitando, pero también respeto pues el mismo ambiente, porque
es una conjunción de la misma esencia. Y diseminación, porque, como se vio, la sociedad japonesa actúa como un ente grupal, incluso a la hora de la muerte, de tal manera que aquel personaje, digamos, aquel ente que buscase la diseminación, la separación de como estos preceptos, terminaba siendo pues ajeno como a lo que se esperaba claramente, ¿no? Como esta individualización que terminaba siendo espontánea. Entonces, pues puse arriba, para morir con una muerte virtuosa, era necesario tener atención, maestría, automanejo y alta conciencia. Digamos que de la alta conciencia parten todos los puntos, porque, bueno, si se tiene maestría, pues evidentemente yo demuestro a la sociedad que soy una pieza importante. Si tengo atención, pues obviamente cuido de mí mismo, cuido de la sociedad y cuido del espacio. Y si me sé manejar, pues obviamente esto funciona como factor optimizador de todo lo que acabé de mencionar. Por otro lado, si incurrimos actos como la desobediencia, el descontrol, la negligencia y el conflicto, tendemos a alterar todo lo que ya ha sido como predispuesto y nos quita de alguna u otra manera esta facultad de morir de una manera condecorosa y virtuosa, puesto que estamos atentando contra esos valores que promulgan como la virtuosidad, por ejemplo. Si yo soy desobediente, evidentemente, y si tengo descontrol, pues obviamente estoy causando tanto un problema para la sociedad porque no estoy siendo una pieza efectiva y por otro lado estoy siendo un descontrolado para conmigo mismo porque no estoy cuidando y no me estoy comportando como se debería esperar de un individuo de esta sociedad. Y pues digamos que también para con el ambiente porque estoy en diseminación de esa gran integridad que pues coexiste ahí. Y listo, compañeros, esta fue mi exposición. Muchas gracias, Shamed. Impresionante, de verdad, que me has dado varios conceptos aquí como para reflexionar un poco, especialmente en dos puntos que ya podremos discutir más adelante, donde yo siento que hay un poquito de controversia, pero es que eso es tremendamente bueno porque quiere decir que también estamos encontrando interpretaciones diferentes sobre los mismos fenómenos y eso es muy, muy bueno. A propósito, estábamos esperando con ansias esto porque se empieza a volver un tanto sospechoso el hecho de que todo lo que vayamos encontrando vaya directamente hacia el mismo lugar, ¿no? Pero hay un par de cosas que me gustaría hablar contigo más adelante para que pudiéramos acordar especialmente como una suerte de glosario conjunto, porque especialmente donde está el asunto es en la interpretación de algunos términos, ¿no? Como de algunos conceptos que yo también estuve encontrando y que he estado buscando también. Entonces, ¿sabes qué se empieza a volver interesante, como importante? Que hiciéramos una suerte de glosario, pero no tanto desde las interpretaciones nuestras, sino que empezáramos a subir páginas escaneadas o fotocopias o pantallazos de algunas definiciones que encontráramos en algunos autores. Mira, por ejemplo, en este texto que yo te decía, el de la muerte voluntaria en Japón, hay un glosario al final. Hay un glosario muy completo, de hecho es un glosario como de unas, permíteme para no exagerar, es un glosario que va de la página, a ver, es extenso, va de la página 425 hasta la página 490, 497. Entonces es un glosario extenso y nos muestra los conceptos en japonés y la interpretación que está haciendo este autor digámoslo así, al pasarlo pues al castellano. ¿Y sabes para qué? Para que pudiéramos ver cuáles son los más convenientes para nosotros, que podamos decir, y tomemos estos y trabajamos especialmente sobre estos como para unificar un poquito esta cuestión de los términos, ¿no? Fuera de esto, me parece tremendo también la forma en la que, digamos, terminaste dándole estructura a tu investigación, porque las líneas que nos mostraste a propósito de las gráficas que son muy acertadas, son en parte lo que nosotros queríamos poder hacer en un sentido argumental, ¿no? Poder decir, mira, las influencias que hay en esta práctica son estas y el sentido estético está apoyado en estos valores, ¿no? Que es
lo más interesante que tú estás haciendo en tu investigación, que es un aporte muy grande directamente a la investigación grande, porque recordemos que la investigación grande es una pregunta por la eticidad y la relación que hay con las artes, incluso para no decir con las artes, con la buena manera, ¿cierto? Que tienen algunas cosas. Espérate que eso tiene un concepto y me gustaría empezar a utilizar esos conceptos. Esto se llama, o me gustaría empezar a llamarlo como para reemplazar un poquito la idea de arte. Encontré este concepto compuesto que es Kokoro Gaaru. Kokoro Gaaru significa lo que tiene buen estilo y es sensible. Pero mira que Kokoro Gaaru lo puedes ver o bueno, la primera vez que lo vi fue en algo como de gastronomía, ¿cierto? Después me lo encontré en el libro este de literatura japonesa y empiezo a ver precisamente que es una forma de entender el arte, ¿no? O sea, no es un tipo de arte, es la ambición artística misma, ¿no? Es que lo que hacemos tenga como resultado, ¿no? No como proceso, que lo que hacemos tenga, digamos, buen estilo y además tenga cierta sensibilidad, ¿no? El Kokoro Gaaru. Entonces mira que cuando hablamos de artes y nos acercamos a este tipo de concepto, podemos ver la funcionalidad que tienen áreas que en Occidente no son netamente artísticas. Por ejemplo, su merced que se está acercando a algo además que me parece controversial el resultado, Shamet, porque mientras que te escuchaba en algunos momentos, especialmente cuando llegaste más hacia el final, me preguntaba cómo algunas personas podían interpretar el discurso, porque en algún punto es como lo quiero decir delicadamente, pero no encuentro cómo, ¿no? Pero es como un justificante al buen suicidio, ¿no? A la forma correcta de sacarse uno de la ecuación cuando uno mismo es la persona que pareciera no estar cumpliendo con esos fenómenos que el entorno necesita. Entonces, me parece que es controversial explorar el sentido de, digamos, de la muerte y el arte o la muerte artística, porque entre más nos acercamos al encuentro final de los conceptos, lo artístico implica un hacer, ¿no? Entonces el hacer la muerte tiene como dos líneas y creo que tú las tienes allí implícitas, ¿no? Una que es el yo acabar con mi propia vida y otra es saber afrontar el momento de la muerte, ¿no? O saber cuál es la manera en la que yo debo afrontar el reto que llega con la muerte. Entonces, creo yo que si unificamos algunos de estos conceptos, podemos, en relación a la estructura planteada en el principio de la investigación, esta estructura que tiene cinco variables o cinco posibilidades, ¿no? El arte masivo, el arte utilitario, el arte contemplativo, el arte ceremonial y el arte trascendente. Y es que tú también presentaste digamos, una gráfica donde se presentaba precisamente una relación entre lo más mundano y lo más divino, ¿no? Entonces creo que si unificamos algunos conceptos podríamos determinar en qué parte aparece precisamente el sentido de lo artístico, ¿cierto? Cuando pienso, por ejemplo, en el buen morir y que no pareciera una cuestión de que el suicidio es la única forma de mantener ciertos valores después de haber, digámoslo así, como incurrido en una falla o haber hecho, por ejemplo, lo inesperado, ya que hablábamos alrededor de todo esto. Y lo digo especialmente para poder señalar ese momento artístico, el instante artístico, y porque es gratificante para el espectador. Porque hasta cierto punto pareciera que lo gratificante para el espectador precisamente estuviera en el espectáculo de la muerte, pero tú hiciste unas salvedades que son tan importantes porque se mostraba que no era el morbo lo que hacía que la gente estuviera allí o lo que tenía ese hálito de contemplación en los asistentes al ritual seppuku, porque habían cosas que se evitaban en cuanto a espectacularidad morbosa. Y eso quiere decir que el énfasis de la gloria estética no está tampoco en contemplar el ritual, sino en saber lo que el ritual causa. ¿Cómo decirlo? Lo que le da el sentido estético no es propiamente ver el acto performático del corte que se hace el sujeto, sino además saber
la causa por la que lo hace y lo que esto lo transforma, por ejemplo, en un sentido familiar dentro de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podríamos incluso determinar la obra de arte muy, muy específicamente. No como diciendo que seppuku es arte y que seppuku no es arte, sino diciendo qué es en el seppuku, por ejemplo, lo que es netamente artístico para el contemplador. Porque como yo te decía hace un momento, me resulta extravagante imaginar que, mmm, ¿cómo decirlo? Que lo que hace que la gente vaya al seppuku sea el mismo sentido del corte, el espectáculo de la sangre y la gratificación estética que esto le puede dar. Aunque también hay que decirlo, si hay una, y no quiero con esto como limpiar un poquito la conciencia japonesa, pero si hay un disfrute por la sangre, hay un disfrute por la violencia, pero creo que muy parecido a lo que pasa con el shunga, o sea, con el ritual del té, cuando uno asiste, participa de alguna manera, ¿no? Se está participando, no es como un acto teatral en donde yo estoy afuera entre comillas, show, ¿no? Afuera de la obra, sino que acá pareciera que estar presente es participar a modo de happening, ¿no? Con, digámoslo así, la presencia implica una suerte de participación en la acción, porque recordemos que el seppuku, si yo lo hago a solas, cuando lo hago absolutamente a solas, y si nadie me descubriera nunca que yo lo hice, no tendría el mismo valor. Tiene un valor interior, pero no tendría el valor exterior que a propósito Chamel logró articular muy bien en cuanto a los compromisos morales, religiosos, ciertos sociales o políticos que tiene la persona y que lo lleva en últimas a considerar que la buena forma de morir después de algunas acciones no esperadas era esta, ¿no? Entonces, creo que sería muy interesante reunirnos, y no con esto me refiero solo a los dos, sino reunirnos todos con un banco de datos a modo de glosario y coincidir o encontrar el punto de coincidencia del uso que nosotros podríamos darle a algunos términos, por un lado, y dos, esos mismos términos que nos permitieran delimitar en dónde está el fenómeno estético para el espectador, separado del fenómeno estético para el artista. Y yo creo que en tu ponencia se hizo más evidente que en todas. Es que cuando yo me hago el corte y considero que además es una forma, digamos, de recuperar honorabilidad. Hay dos líneas, repito, es como lo que significa el ritual para mi mismidad y para mi interioridad, y lo que significa el ritual para el entorno, porque cada vez que alguien practica el seppuku, todos los demás reafirman este valor, digamos, de sacarse en el momento en el que uno deje de ser competente dentro de esa norma social o natural, ¿no? Porque también aparecen estas dos normas. Entonces, una cosa sería la experiencia estética del tipo que se devuelve el honor a sí mismo haciendo el ritual, y otra sería la experiencia estética de la persona que está presente en la ceremonia y que participa de una forma, digámoslo así, interior, pero también muy parecido a lo que pasaba a propósito del arte conceptual. Si él no tiene la información de los elementos que están en discusión en la obra, no tiene una experiencia estética de alto nivel. Eso quiere decir que yo tengo que saber digamos, cuál es la tradición, cuál fue la falla que usted hizo y cuál es, digamos, la reivindicación que usted alcanza a través de este ritual. Si yo desconozco estas tres cosas, yo simplemente estoy viendo a una persona que se hace un corte, y si hay una experiencia estética, pues entra dentro de un espacio que, bueno, a mí personalmente me incomoda un poco, que es el espacio de lo miserable, de lo villanío, ¿no? De lo amarillo, de lo morboso, que termina siendo exactamente lo opuesto al buen gusto que señalaba yo hace un momento con este concepto, discúlpeme que todavía no me lo aprendo, Kokoro Gaaru, ¿cierto? De lo que tiene un buen gusto y además tiene sensibilidad de las cosas. ¿Te acuerdas del mono no aguare, ¿no? Que logra tener, digamos, cierta empatía con lo que está afuera y con lo que no le resulta a sí mismo, ¿no? Bueno, también sabes que te iba a decir que me gustaría saber más del Shingan, que no conozco casi nada a ese respecto, a los que
estuvieron muy atentos, seguro todos vieron que hacía referencia como un budismo esotérico, pero me parece curioso el término esotérico porque algunos recuerdan el imaginario de exoteórico como afuera de lo legítimo. Y eso quiere decir que en Shingan podemos asomarnos a ver algunas consideraciones, entre comillas, de lo ilegítimo, lo no completamente aceptado, consensado dentro de la sociedad japonesa de este periodo. Entonces, me gustaría, o bueno, yo te pediría también a nivel personal, si me pudieras arrojar fuentes para estudiar ese concepto de Shingan o las prácticas de Shingan, que me parece interesante pensar en las prácticas budistas que no fueran del todo bien vistas por otros budistas, me parece aún más llamativo. Eh, bueno, y lo de Tatari, pero bueno, eso ya se puede investigar por otro lado. Bueno, ¿alguien tiene preguntas o inquietudes a propósito de la charla que nos acaba de ofrecer Shamet? Bueno, bueno, yo quería aclarar algo antes de que pronto digan sus comentarios, compañeros. Bueno, con respecto a lo del el Shingon, pues yo encontré esa fuente fue como en un libro inglés, porque pues sí encontré que había como mucha información que estaba en inglés, ¿no? Porque el libro está en español, pero uf, con una traducción fatal. Entonces, pues nada, busqué el libro en inglés y pues sí se me hizo curioso, como dice Mario, de que haya como esta, como esta palabra determinante como esoterismo para dirigirse a como todo al budismo mántico, ¿no? Como en cuestión de las mancias. Entonces, pues sí me pareció como curioso eso. ¿No? Y además que eso tiene tradición china, porque acuérdense que Li Xin tiene una influencia también en la interpretación china del budismo. O sea, este sentido de que como todo está conectado y como todo es una sola cosa, a través de alguna pequeña cosa yo podría entender lo grande. Y esto se llevó digámoslo, a las prácticas oraculares a través antes de las monedas, a través de 68, creo que eran 68 palitos, todos ellos en relación a 6 símbolos, ¿no? Digamos, la forma en la que estos se lanzaban y cómo caían era leído, digamos, obviamente ambiciones adivinatorias, ¿no? Entonces, se vuelve interesante pensar, por ejemplo, si son mancias, se vuelve interesante pensar en qué están basadas, porque si son budistas, tiene que tener cierta, digámoslo así, cierto argumento en relación a otros conceptos que hemos visto, pero además tendría que estar en contraposición a un argumento de una facción budista más institucional, como el budismo tibetano, por ejemplo, que rechazar este tipo de prácticas. Algo así como lo que pasa con la gnosis en el cristianismo y en el catolicismo, ¿no? La gnosis terminó recibiendo todas esas prácticas que los católicos y los cristianos consideraban como digamos, profanas dentro del cristianismo, ¿no? O paganas dentro del cristianismo. Pero sí es una de esas cosas interesantes que hay ahí por echarle un vistazo. Bueno, ¿alguno de los presentes entonces tiene alguna inquietud o algún comentario? No, pues yo considero que fue muy completo y además, digamos, aborda temas que pues en la persona me parecieron muy interesantes y que desconocía, la verdad desconocía mucho que, digamos, si había la muerte del marido, ya digamos, la esposa tenía que, digamos, asumir el rol de también morir. La verdad me parece realmente interesante y pues es algo que nunca me llegué a imaginar. Entonces, pues realmente me parece súper completa y la verdad, digamos, cómo va ejecutando, digamos, en la muerte y, digamos, la trascendencia que de ella. Y, digamos, de eso se basa mucho la cultura asiática. Y entonces realmente es un gusto, pues, poder escuchar la presentación de Chamet. Pero mira que hay que hacer un matiz, hay que hacer un matiz porque esto pasaba especialmente en algunos clanes y en algunas posiciones sociales. Hay matrimonios cuya posición social le impide a cualquiera de los dos matarse, ¿cierto? Hay clanes donde la práctica no puede perder línea de herencia.
por ejemplo, encontraba yo una norma en el libro de Pibesana, hay una norma que decía que si tú no tienes, si tú eres el único heredero de un dojo, como hijo o como aprendiz, eres el único heredero de un dojo, y no hay nadie más, pues, que pudiera reemplazarte antes de que el maestro, digamos, muriera sin completar el entrenamiento, usted tiene que tener cuidado, porque si usted falla y se tiene que matar, usted falla doble. No sé si me va a entender, usted falla por usted, pero además falla por la responsabilidad que lo compromete, digamos, con una tradición técnica, ¿cierto? Recordemos que cuando se pierde una tradición técnica, por ejemplo, que mi hijo no quiera heredar lo que yo le doy y no tengo discípulos, si se pierde mi técnica y yo no tengo a quien dársela, eso es el acabose de la familia, ¿cierto? Eso es porque se pierde la posibilidad, o sea, ese conocimiento hereditario da la posibilidad, pues, de hacerse un lugar significativo dentro de la sociedad. Entonces, se ve como una de estas cosas tenaces. Y por eso, cuando a veces por ejemplo, solamente una persona tiene esta responsabilidad, no puede obedecer a otros principios que le impliquen también la muerte. Entonces, ¿la mujer se suicida en todo caso? No. Por ejemplo, ¿qué casos yo vi excepcionales? Cuando tiene un hijo ya crío y está en formación, ella no se mata. Digamos que el tipo se haga un seppuku. Ella está obligada a diferentes tipos de norma, también depende del clan y la ciudad. Yo les había comentado cómo hay una norma muy linda en Kioto, no, en Edo, o sea, en Tokio, que obligaba, por ejemplo, a que si el hombre había muerto en combate y había muerto en buena condición, cuando el hombre le llevaba la cabeza, porque no estaban en guerra, entonces no había que llevársela al patrón, se le llevaba era a la esposa. Y cuando se le llevaba la cabeza a la esposa, ella no tenía que matarse. Ella, de hecho, lo que tenía que hacer era atender a la persona que había hecho el honor a su familia, ¿cierto? De traer la cabeza arreglada después del combate, atenderlo y después continuar con las labores digamos, de formación de su hijo. Entonces, este punto en el cual la mujer se mata, yo lo vi, por ejemplo, en un tipo de toma, ¿cierto? Cuando se ataca el castillo de Osaka en 1615 y los hombres empiezan a morir, las mujeres sienten que pueden ser profanadas de diferentes formas porque los hombres ya no están allí para protegerlas, entonces pasan a hacer ese corte a propósito de la muerte voluntaria que también Chamet expuso sobre la mujer. La práctica más común era una daga que se coloca a esta altura y con un movimiento de dos manos se hacía un corte hacia abajo, ¿cierto? Con las piernas dobladas de costado, ¿no? Entonces, ese suicidio ceremonial de la mujer era legítimo en cuanto que ella quedaba vulnerable a los sujetos de victoria en una toma, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué estoy diciendo, que tocaría acercarnos a hacer un estudio mucho más específico para ver cuáles son las situaciones en donde la mujer tenía que matarse detrás del hombre, pero no es en todo caso. Y en algunos casos, por ejemplo, podemos encontrar mujeres que tienen una posición lo suficientemente alta como para que el hombre haya sido el beneficiado con el matrimonio. O sea, la familia, por ejemplo, una chica samurái, una mujer samurái, donde, digamos, son dueños, por ejemplo, de muchas tierras, tienen mucho poder, y la familia con la que se casaba el hombre era también una familia samurái, pero no con tantas tierras y tanto poder. Inevitablemente el hombre era beneficiado por el matrimonio y esto le significaba también en la sociedad un entendimiento de, digámoslo así, de libertad mayor para esta mujer, de mayor poder y de mayor peso. Como muchos de ustedes pudieron ver, no toda mujer podía volverse una geisha. Se necesitaba tener mucha plata. De las dos únicas formas era endeudarse o que el papá pagara digamos, ese tipo de educación tan avanzada. Y ahí es cuando uno empieza a entender que no siempre las prácticas están unidas a la posición social y no siempre la posición social determina, digamos, cierta, digamos, ¿cómo decirlo? Cierto comunismo. O sea, no todo el mundo tiene que obedecer las mismas reglas y depende del lugar que esté en la sociedad, está sujeto obviamente a mayores o menores compromisos morales y también está sujeto también a situaciones de alteridad como el machismo, como el racismo, digamos, un fascismo histórico, familiar. Este tipo de cosas son muy evidentes en Japón, pero depende, digamos,
el lugar de la sociedad, la gente está más o menos expuesta a este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, algo que se me había olvidado comentar era que en cuanto a las excepciones de, pues, de los suicidios virtuosos, había como una práctica que se realizaba en cuanto a las familias poderosas, que era como el secuestro social, por así decirlo, que era de alguna otra manera como que yo secuestro tu hijo por un tiempo, o sea, como tu legado, para que lleguemos a un acuerdo. Y pues digamos que de esta manera se evitaba como la muerte. De hecho, si mal no estoy, esa fue la forma de unificar a Japón, ¿no? La forma unificada a Japón fue que Ieyasu Tokugawa mandó a traer al primogénito del linaje de sucesión de cada uno de los territorios donde los daimios más poderosos tenían poder. Y así, todos sabían, toda la gente que está gobernando en cualquier lugar sabía, así como lo dice Shamet, que su familiar está allá viviendo, ¿cierto? Con el sujeto de mayor poder y que cualquier falla está directamente vinculado precisamente a ese personaje. Pero había un movimiento aún más encantador, porque cuando se muera el señor feudal, yo mando a cubrir su lugar al hijo que creció conmigo, ¿no? Que creció con mis valores y que de alguna forma yo pude trabajar sobre él más todas estas necesidades de lealtad. Entonces, son prácticas fantásticas estas, a propósito, porque hoy en día lo pienso y creo que la única manera en la que podría funcionar esa correlación de confianza, obviamente en una sociedad militar, no en una sociedad artística, pero creo que en una sociedad militar la única manera de confiar en el otro eran estas prendas. No sé si algunos recuerdan, en los triunviratos romanos pasaba lo mismo. Cuando los tres, digamos, generales eran nombrados en el triunvirato, lo que hacían ellos era mandar familiares a veces muertos al otro general, como tratando de decirle, vea, mi garantía de que yo soy capaz de serle leal a usted es que incluso es más importante que la lealtad familiar. Este tipo de, digamos, como de símbolo se vuelve muy importante en una sociedad militar porque todo el lenguaje es especialmente militar. Por eso Chamet bien nos mostró en un principio que a partir de la batalla de Sekigahara en el siglo XVII, o bueno, en el paso exacto del siglo XVI al XVII, digamos, es la última gran guerra, pero deja un ambiente cultural belicoso y militar que termina definiendo muchos valores que a lo largo del periodo Edo se depuran, ¿cierto? Se destilan, pero que tienen su origen indiscutiblemente en una sociedad altamente militar. Termina siendo una sociedad artística, pero después de desmilitarizar, entre comillas, parte de su pensamiento. Bueno, dos cositas a propósito para cerrar nuestra reunión de hoy. La primera, pues recuerden que este ciclo de charlas las hacen los estudiantes que llevan un proceso, ¿cierto? Desde más atrás, que han estado haciendo una indagación, ya se habrán dado cuenta, muy serias las investigaciones que nos han estado compartiendo. Pero digamos que parte del sentido mismo del grupo de investigación como semillero es que nosotros podamos pasarnos de unos a otros esta información